Entonces, señalábamos que el espacio R2 y R3 resultan ser muy importantes precisamente porque es en ese espacio vectorial en el que podemos utilizar nuestros segmentos de recta dirigidos para poder resolver problemas de física y de ingeniería, ¿no? El día de ayer señalaba que si nosotros necesitamos, por ejemplo, saber cuál es la tensión que están ejerciendo dos cuerdas para levantar un motor de un automóvil, pues es claro que es aquí donde se ve la importancia que tiene el espacio vectorial R2 o R3, ¿no es cierto? Aquí si nosotros, por ejemplo, colocamos nuestro sistema de coordenadas pues podemos darnos cuenta que si aquí está el origen, entonces nosotros podemos señalar que este punto, que es un punto del plano R2, le puedo asignar este segmento de recta al que puedo llamar vector R, por ejemplo. Este punto P tiene de coordenadas A, B. Le pongo P de coordenadas A, B. Pero como a ese punto le puedo asignar este segmento de recta al que llamo vector, entonces el vector R es el vector de componentes A, B y lo escribo utilizando un bracket para distinguirlo del punto. Nada más, aunque sean las mismas coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que ya puedo hacer? Pues si yo quiero calcular la magnitud de esta tensión, pues es simplemente calcular la longitud de esta hipotenusa, ¿verdad? Si aquí, de aquí para acá es A y de aquí para acá es B, entonces la magnitud de esa tensión, le voy a poner T, pues justamente le voy a poner flechita arriba, porque estoy hablando de un vector, para distinguirlo de este, ¿verdad? Este, sin flechita, es la magnitud de este vector. Entonces, si yo quiero hablar de su magnitud, voy a utilizar dos rayitas paralelas para distinguir que se trata de una cantidad escalar, porque al calcular la magnitud, lo que voy a encontrar es esta t, y si aplico mi teorema de Pitágoras, pues me va a quedar que la magnitud de esa tensión es simplemente a cuadrada más b cuadrada, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver que esto siempre y cuando se esté considerando yo, pues nada más esa tensión solita. Como estoy considerando estas dos, tendría que sumarlas, pero todavía no llego a la suma, entonces voy con calma. Pero a lo que quiero llegar es a que el espacio R2 es justamente el espacio que necesita el físico y el ingeniero para resolver problemas físicos y de ingeniería. O sea, para este problema, pues no tendría sentido aplicar el espacio vectorial de las matrices 2 por 2, ¿no? O de las matrices n por n, aunque esos elementos sean vectores, pero esos aquí no me sirven. Esos se utilizan en otro tipo de problemas. Para problemas de ingeniería y física necesito este espacio, el R2 o el R3. En el espacio R3, ¿qué podemos observar? El espacio R3 dimensional es el espacio donde vivimos nosotros. ¿Qué tenemos? En el espacio tridimensional, ahora, para localizar un punto, tengo que dar una triada y no una diada, como en el caso del plano cartesiano, ¿verdad? En el caso del plano, aquí está R2, este es Y, este es X.
Entonces, aquí está un vector, que es ese puntito, porque ya probamos que cualquier punto del plano cartesiano o del espacio es un vector. Entonces, para este puntito, en nuestras coordenadas, A, B. Para un punto en el espacio, entonces tendría que medir, así como le hago acá, A unidades a lo largo del eje de las X, y B unidades a lo largo del eje de las Y. Para un punto en el espacio, entonces tendría que medir A unidades a lo largo del eje de las X, A, B unidades a lo largo del eje de las y luego C unidades a lo largo del eje de las Z. Y este es un punto P, pero de coordenadas A, B, C. Y localizo un punto en el espacio a partir de un sistema coordenado anclado en un determinado punto que llamo origen. Puede ser la esquina de tu recámara, por ejemplo, para localizar puntos en el espacio. Entonces aquí, ¿qué podemos observar? Que por lo que el día de ayer comentaba, ¿verdad? A este puntito le podemos asignar este vector. Le voy a llamar vector R en el espacio. Ese vector R va a tener una magnitud y una dirección. La dirección se va a medir con el ángulo θ que forma el vector R con el eje positivo de las X. Entonces, R es un vector que tiene, como cualquier cantidad vectorial, siempre esas cantidades vectoriales que están representadas por vectores van a caracterizarse por dos elementos muy importantes: su magnitud y su dirección. Su magnitud y su dirección. Son los dos elementos fundamentales que debemos dar de un vector. Cuando hablamos de una cantidad escalar, no tengo que dar la dirección. Ahorita vamos a ver, a distinguir un poquito entre cantidades desde su curso de física han estudiado. Entonces, R es un vector que tiene magnitud y dirección. Magnitud y dirección. ¿Cómo se determina la magnitud? ¿Sí? La magnitud de un vector R, ¿sí? La magnitud de R también se conoce como módulo o norma del vector. La magnitud de R también se conoce como norma o módulo. Norma o módulo del vector. ¿Y cómo vamos a representar la norma de ese vector? Se representa o se representará, ¿sí? Se representará así. Lo voy a poner. Voy a poner dos rayitas verticales, luego pongo al vector R y le pongo otras dos rayitas, y a esto le voy a llamar la magnitud o módulo del vector. La magnitud o módulo del vector. Esto se llama magnitud o módulo. Que si quiero, vean ustedes, puedo prescindir de las dos rayitas y de la flecha y le pongo nada más así. Cuando yo ponga una letra que no tiene flechita
automáticamente entenderé que estoy hablando de la magnitud del vector o de su longitud. A eso le llamamos magnitud. Es decir, la longitud que tiene esta flechita roja. ¿Cuánto mide? ¿5 metros, 10 metros? ¿Cuánto mide? A eso se le llama magnitud. O sea, es un escalar. Entonces, esto va a ser su magnitud. Obviamente, entonces, en el plano R2, en el plano cartesiano, ¿cómo se determina la magnitud de ese vector? Aplicando teorema de Pitágoras, ¿verdad? Este vector rojo que estoy pintando, pues no es otra cosa más que utilizar trigonometría básica de tercer año de secundaria, porque pues estoy calculando la magnitud de un triángulo rectángulo, la hipotenusa en un triángulo rectángulo. ¿Cómo se calcularía esta longitud de la hipotenusa? Pues raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Así de facilito. Entonces, ¿cómo se determina esa magnitud? Como la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Así. Voy como para niños de 8 años. Perfecto. Entonces, el vector R tiene magnitud y dirección. Su magnitud se calcula así. Siempre, siempre que hables de un vector, tienes que dar esas dos características. ¿Qué magnitud tiene y qué dirección? Es así como queda completamente especificado el vector. En la secundaria y en la preparatoria nos enseñamos que tiene magnitud, dirección, punto de aplicación y sentido. Sí. Pero los vectores pueden ser libres también, y entonces el punto de aplicación puede cambiar. Pero lo que nunca cambia es su magnitud y la dirección respecto de un sistema de coordenadas. Por esa razón, los dos elementos más importantes que debemos distinguir de un vector son su magnitud y su dirección. La dirección se mide con el ángulo θ que forma R con el eje positivo de las X. Voy a borrar esto y ahorita continúo con esto, porque aquí estoy en R2. Ahorita pasamos aquí a R3. También es claro que si tengo un punto en el espacio, a ese punto le puedo hacer corresponder este vector, un vector R, pero en el espacio tridimensional. Aquí estoy en R3. En R3. ¿Cómo se determina su magnitud y cómo su dirección? La dirección aquí es muy sencilla de calcular porque simplemente calculo el ángulo θ, ¿verdad? Que está formando el vector con el eje positivo de las X. Entonces voy a quitar y pinto la magnitud. Y regreso a esto. Entonces, magnitud. La dirección, aquí lo pinto ahora, la dirección está dada por el ángulo θ, está dada por el ángulo θ que forma el vector R con el eje positivo de las X. Con el eje positivo de las X. Y obviamente entonces, por ejemplo, bueno, ahorita lo pinto. Entonces, ¿cómo se calcularía θ? Entonces, la tangente del ángulo θ, la tangente de este ángulo θ, pues me acuerdo de mi tercer año de secundaria, ¿verdad? Y ahí me enseñaron, bueno, al menos a mí cuando yo en tercer año de secundaria, no sé ahora, la verdad, yo hace años que estudié la secundaria. Entonces, no sé ahora si sí les enseñan eso o no, porque ya nuestros estudiantes cada vez llegan, pero tremendamente luego no saben, ¿no? Pero en la secundaria enseñan
las funciones trigonométricas se llaman. ¿Y cómo se calcula la tangente? Cateto P, la tangente. La tangente de este ángulo θ en un triángulo rectángulo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, que sería, ¿quién? B B, sobre A. y ya. Y entonces θ, pues obviamente va a ser la tangente inversa de B sobre A. Y con estos dos elementos, su magnitud y su dirección, ¡pum!, especifico completamente al vector. Si, por ejemplo, el vector R está en otro cuadrante, si el vector R está en otro cuadrante, voy a borrar esto. ¿Puedo borrar esto? Es que es lo malo de tener este pizarroncito. Si, por ejemplo, el vector lo tenemos por acá, ¿no? Aquí. Voy a pintar con esto. Aquí está el vector R. ¿Cómo se calcula la magnitud? Igualito que aquí. Ahora, este vector terminó en este punto. No olvidar que este punto es el vector, pero a este punto le asigno o le asocio la flechita, el segmento de recta dirigido. Estrictamente así debemos expresarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a calcular la magnitud? Pues también aquí se está formando este triángulo, rectángulo, de aquí para acá es menos A, de aquí para acá es B, ¿no? ¿Sí estoy bien? Sí. Y entonces la magnitud del vector R, magnitud, ¿quién es? Raíz cuadrada de menos A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces sigue cumpliéndose la misma formulita siempre. Precisamente porque el cateto o los catetos están elevados al cuadrado. Entonces no importa si sean positivos o negativos. Siempre esta es la expresión para calcular la magnitud de cualquier vector. Entonces, como te darás cuenta, la magnitud del vector R, estando en este otro cuadrante, es raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Ahí está. Pero ¿quién es la dirección? Señalamos que la dirección se mide con el ángulo θ que forma el vector R con el eje positivo de las X. Con el eje positivo de las X. Entonces, ¿quién es θ? Este vector. Este ángulo. Este es θ. El ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X. Entonces, lo que tengo que calcular es ese ángulo. ¿Cómo le voy a hacer para calcular ahí θ? Si está ahí puesto, pues obviamente θ, ¿verdad? El ángulo θ, ¿a qué va a ser igual? En este caso, la dirección. Aquí es magnitud. Y aquí dirección. Magnitud, dirección. ¿Listo? Y esto lo subrayo. Magnitud y dirección. ¿Su magnitud cómo la determinaría? ¿Cómo calculo este ángulo θ? Se calcula el que está con respecto al de X negativo y se le resta 180. Claro. Entonces, a este ángulo le voy a llamar alfa, ¿no? Por ejemplo. Al ángulo alfa, que está aquí, que sea el ángulo que forma el vector R con el eje de las X, que es negativo, en este caso. Pero entonces θ sería igual a 180 menos alfa, ¿no? Θ
Si a 180 le quito alfa, me da teta. ¿Cierto o no? Sí, O sea, pi menos alfa. Teta pi igual a pi menos alfa, o 180 menos alfa. ¿Y cómo calculo alfa? Pues es el ángulo que se forma en este triángulo rectángulo, donde alfa sería igual a la tangente inversa de B entre A, ¿verdad? B entre A, porque lo que me interesa es calcular el angulito. Entonces, este ángulo sería B entre A. Entonces, ya calculo este ángulo y se lo resto a pi y encuentro teta. Entonces, pues de esta manera tendrías magnitud y dirección en el espacio R2. Si el vector está para acá, si ahora el vector estuviera aquí, pues entonces teta es este, ¿verdad? Ahí tendríamos el ángulo teta. Y ahora las componentes de este vector son negativas ambas, ¿no? Menos para acá y menos para acá. O sea, aquí tendría menos A, menos B. Este puntito. La magnitud sigue siendo, calculándose de la manera igual. Y la dirección, pues ahora tendría que a 270 restarle este ángulo gamma y encuentro la dirección. Creo que es claro, ¿no? Estamos como en la secu. ¿Cierto o no? ¿Ves? Sí. Bien. ¿Qué pasa ahora si estamos en el espacio? Que es lo interesante. Porque prácticamente todos los problemas que vamos a resolver, pues son problemas que fundamentalmente se trabajan en el espacio tridimensional, el espacio de 3 dimensiones, R3. Entonces, ¿puedo borrar esto? ¿Pone? sí, profe. Bien. En R3 tendríamos entonces lo siguiente, ¿verdad? El espacio R3 dimensional. Ahora, ¿sí están de acuerdo que con el plano cartesiano dividimos justamente con nuestro sistema de ejes coordenados en el plano cartesiano? ¿En cuántas partes queda dividido ese plano? En 4, ¿no? Con mi sistema de ejes coordenados x, y, el plano cartesiano queda dividido en 4 cuadrantes. 1, 2, 3, 4. 4 cuadrantes. ¿Cierto? Sí, Sí. Pero ahora en el espacio tridimensional R3, esto es en R2, ahora el espacio queda dividido en 8 partes. El espacio queda dividido en 8 partes. Pues voy a intentar dibujar aquí. Yo siempre fui muy mal dibujante desde que iba en la vocacional. ¿Cómo me costó trabajo a mí dibujo? De hecho, yo quería estudiar ingeniería civil, pero cuando me di cuenta que tenía yo que hacer planos,
En aquella época no había cómo hacer AutoCAD y todo eso que ahora se usa y toda la tecnología que hay para hacer planos, ¿no? Los teníamos que hacer a mano y con nuestra regla T y nuestras escuadras y interpretar planos, planos arquitectónicos, planos eléctricos, planos de tuberías. En la materia de dibujo teníamos que hacer isométricos. Dios mío, yo por eso me dediqué mejor a las matemáticas que son más fáciles. Entonces, voy a tratar de dibujar los 8 octantes en las que se divide el espacio tridimensional con un sistema de coordenadas X, Y, Z. O sea, voy a dibujar algo así. Aquí se vería una pared así. Aquí voy a poner, bueno, antes de esto. Así, y así, así, y así. Entonces, esto que estoy dibujando sería un primer octante. Pero en realidad, mira cómo se verían los 8 octantes. Yo prolongo esto así, esto así, esto así. Aquí, este lado. No sé si se alcanza, aquí a lo mejor si quieres lo pongo más larguito. Yo estoy parado aquí, mira. Aquí está mi pizarrón y yo aquí estoy parado. En este piso. Y aquí está mi pizarrón. En el espacio tridimensional se quedan con el eje X, Y, Z, se divide el espacio en 8 octantes. Esta pared es la que se ve aquí. Esta pared de aquí atrás, de donde está mi pizarrón. Y aquí abajo está el piso. Ajá. Ah, pero si atravieso esta pared, si doy la vuelta, aquí de este lado, abriendo esta puerta, esta pared que está aquí se prolonga hasta allá, como aquí, miren. Esta pared que está aquí se prolonga hasta allá. El piso, como se ve, pues continúa aquí atrás de la puerta. Esta pared es esta y continúa de aquel lado. Entonces, en la parte de arriba, aquí donde yo estoy parado, este es un primer octante. El segundo sería el que está aquí atrás de la puerta. Luego el que sigue, mira, está esta pared, entonces está de este lado. Ya van 3. Y la que está de atrás, 4. Entonces, en la parte superior hay 4 octantes. 1, 2, 3, 4. Y en la parte de abajo hay otros 4. Entonces, con el sistema de coordenadas X, Y, Z, dividimos al espacio en 8 octantes. Así como con el sistema de ejes X, Y, divido al plano en 4 cuadrantes. Con los ejes X, Y, Z, divido el espacio en 8 octantes. Bueno, mira, a estos espacios o a estos planos que se forman, donde estoy yo parado, se le llama plano XY. A este plano que está aquí, al lado mío,
Este es el plano, ¿cómo crees que se llama? Mira, plano X, Z, plano X, Z. El suelo es el plano XY. Y donde está el pizarrón, se le va a llamar, ¿cómo crees? ¿Plano qué? ZY. YZ. Plano YZ, plano XY, plano XZ. Entonces, yo estoy aquí, parado, rodeado de estas tres paredes, o de estas dos paredes en principio. Esta está aquí. Mira, aquí está mi cuadro. Aquí está mi cuadro. Esta pared donde está colgado este cuadro es el plano XZ. Este pizarrón está colocado en el plano YZ. Y el suelo es el plano XY. También se les puede llamar de esta manera. Observar. El plano XY es el conjunto de todos los puntos que están aquí en el suelo para los cuales la Z vale 0. No sé si se entiende eso. Cualquier punto que está aquí en el plano XY tiene la forma X, Y, 0. Por lo tanto, también al plano XY también se le llama plano Z igual a 0. Al plano XY, que es el suelo, donde estoy parado, también se le puede llamar plano Z igual a 0, porque precisamente la tercera entrada de los puntos que están aquí tienen la forma X o A, B, 0. Por eso a este plano se le llama plano Z igual a 0. Espero que esto no lo echen al saco roto, jóvenes, porque es aquí donde el estudiante falla cuando aplica el teorema de Gauss y el teorema de la divergencia o el teorema de Stokes, porque no sabe cómo dibujar superficies. Entonces, plano XY o plano Z igual a 0. Entonces, ¿cómo le llamarías al plano también XZ? ¿Plano XZ o qué? Y0. Plano XZ o plano, ¿cómo? Y0. Y igual a 0. Porque todos los puntos que están colocados en esta pared, donde está colgado mi cuadro, ¿qué forma tienen? Mira, el eje de las X es este y el eje de las Y es aquí. El zoclo de mi pared este es el zoclo. Y aquí está el otro zoclo. ¿Sí? Entonces, mido una cierta unidad a lo largo del eje de las X. Pero a lo largo del eje de las Y, pues vale 0. Entonces, es X, 0, Z. Todos los puntos que están colocados en este plano tienen la forma X, 0, Z. Por eso se le llama plano Y igual a 0. Y entonces al plano YZ, ¿cómo se le llamaría? Plano YZ o plano X igual a 0. X igual a 0. Porque los puntos que están colocados aquí en donde está mi pizarrón tienen la forma X0, Y, Z. Mido a lo largo del eje de las Y y luego a lo largo del eje de las Z. Pero para X no necesito medir, porque voy a localizar un punto que está aquí dibujado en este pizarrón, en esta pared. Aquí, o aquí, aquí, aquí. Entonces, observemos cómo en el espacio tridimensional
tenemos estos planos. ¿Vamos bien? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí, maestro. Bien. Entonces ahora me voy a quedar. Bueno, entonces, aquí donde estoy colocando estos planos, estoy en el primer octante. Estamos en el primer octante, porque en R3 se dibujan 8 octantes. En R3 quedan establecidos 8 octantes. Quedan establecidos 8 octantes. Repito, esto va a ser muy importante porque a lo mejor más adelante te van a decir, a ver, evalúe la integral de superficie de la función f.n diferencial de S, donde S es la superficie dada por el plano X más Y más 3Z igual a 5 en el primer octante. La superficie X más Y más 3Z igual a 5, esto es un plano, vamos a ver que esta es la ecuación de un plano. En el primer octante, dice. En el primer octante, pues es justamente aquí donde yo estoy. Y entonces, esta superficie dibujada simplemente se verá así. El primer octante es esta parte que está aquí. Aquí está Z, X y Y. Y entonces, el primer octante es justamente donde yo estoy nada más. Ese plano que les estoy diciendo es una hoja, una superficie que viene y pum, corta aquí, pero corta esta pared nada más y al suelo. Entonces, el primer octante es lo que estoy viendo en esta posición donde yo estoy aquí. El plano será una hoja que hacia atravesada, pero como está interceptándose con los ejes o con los planos, este plano XZ con el plano YZ y con el plano XY, pues nada más voy a ver una partecita del plano, este triangulito. Y entonces hay que evaluar esta integral de superficie, mira, pero en el primer octante. Entonces quiere decir que debo de entender qué es eso de primer octante. Pues, ¿por qué es importante? Porque eso me va a permitir ver cómo determinar los límites de integración que corresponden a este tipo de integrales que vamos a estudiar con todo detalle casi al final del curso. Por esa razón, en este curso de análisis vectorial, la primera unidad es fundamental entenderla. Si entiendes bien la primera unidad, y por eso voy avanzando así como para niños de 8 años, cuando lleguemos a la segunda o a la tercera unidad, todo va a ser muy sencillito si esto lo entiendes bien. Y para que lo entiendas bien, no basta con que nada más pongas atención a lo que yo digo. Ese es un avance, porque el profesor lo único que hace es facilitarte el camino para que cuando tú te pones a estudiar en los libros que te di en la plataforma y en los miles de libros que puedes encontrar en el YouTube, en todos los libros que puedes bajar. Hay N más K libros de análisis vectorial. Tu papel es estudiar en ellos. Yo al menos te puse ahí 4. Y como de esos 4 me voy a apoyar en uno para las tareas y todo eso, bueno, voy a sacar tareas de esos 4 libros, o 3 al menos, pues por eso te los puse ahí. Pero yo nada más trato de explicar las cosas para que tu camino sea un poco más sencillo. Ese es mi papel como profesor. Pero el trabajo fundamental es tuyo. Tú te vas a hacer ingeniero por tu esfuerzo, por tu trabajo, por la chinga que le das a los libros y porque te pones a estudiar, las horas que te dedicas a estudiar. Ser ingeniero no es fácil, jóvenes. Hay que estudiar. Pero eso depende de ti, no del profesor. El profesor facilita el camino. Si lo logra, qué bueno. El profesor hace que
no sé, creatividad que pueda tener el estudiante ahí dormida, pues a lo mejor con las clases de algún profesor se le despierta la creatividad y ya él solito puede avanzar. Ese es el trabajo fundamental del profesor. El propio Einstein lo decía. El trabajo fundamental del profesor es hacer despertar la creatividad dormida que puede tener el estudiante. Pero qué difícil es lograr eso para los profesores y sobre todo para los que no somos profesores de carrera. Yo no estudié para ser profesor, yo soy físico matemático y yo sé física y matemáticas. Profesor no soy. O sea, y estudié mi maestría y está el doctorado, pero profesor es unas cosas tal vez hasta mayores. Entonces, uno trata de hacerte fácil el camino, pero el trabajo es tuyo. Tienes que estudiar tú. Ok, entonces, en R3 quedan establecidos 8 octantes. Aquí estamos en el primer octante. Bueno, vamos a trabajar para facilitar un poco las cosas en ese primer octante. Ahora vamos a considerar un vector en el espacio tridimensional. ¿Sí? Considera un vector en el espacio tridimensional. Z, X y Y. Esta forma de colocar los ejes se conoce como un sistema dextrorsum o a derechas, en donde colocamos el eje X, el eje Y y el eje Z en ese orden por mera comodidad, jóvenes, y porque lo hacemos como en sentido antihorario. X, Y, Z. X, Y, Z. Sentido antihorario. Pero, evidentemente, puede haber problemas en ingeniería y en física, sobre todo cuando se estudia mecánica de fluidos o teoría electromagnética. Hay veces que en lugar de considerar el eje X, pues lo puedo poner aquí, y el eje X de este lado y el eje Y de este lado, por comodidad, porque tal vez eso me permita facilitar, por la simetría del problema, asignar los ejes de esa manera y se facilita el problema. Pero generalmente nosotros asignamos este orden por facilidad, Entonces, tengo mi sistema de coordenadas, aquí está mi origen, el eje X, el eje Y, el eje Z. Ya me doy cuenta que con estos tres ejes puedo formar planos aquí. Esta es la pared, esta otra pared, aquí está el piso. Ok, vamos a considerar un punto en el espacio. Voy a dar un punto en el espacio aquí. Para dar la posición de este punto en el espacio, voy a colocar aquí, pues tuve que medir A unidades a lo largo del eje de las X, B unidades a lo largo del eje de las Y Z unidades a lo largo del eje de las Z, C unidades aquí. Entonces, este punto, P de coordenadas A, B, C, también puede ser localizado con este vector R, mira. Un vector en el espacio. Este vector R va a estar caracterizado y denotado de esta manera. Utilizo este paréntesis llamado bracket y va a tener por componentes a las coordenadas de este punto. Y así puedo yo entonces denotar al vector R, cuyas componentes son A, B, C. A la componente en X. Simplemente es la distancia del origen al punto A. B la componente en Y.
es simplemente la distancia del origen al punto, que está aquí, que es B. Y C, la componente en Z, que es la distancia del origen al punto, perdón, de este punto. Este punto, si te das cuenta, que sería el de coordenadas A, B, 0. Y entonces, a partir de aquí, que significa estar aquí, mido C unidades hacia arriba, paralelo al eje de las zetas, y llego a este punto. Entonces, el vector R lo voy a caracterizar de esa manera para distinguirlo del punto P. ¿Cómo determino la magnitud de este vector? Pues igual, ¿no? Fíjate. ¿Cómo calcularía la magnitud ahora de este vector, pero en el espacio tridimensional? ¿Estás de acuerdo? Que, a ver si lo puedo. Aquí está el vector en el espacio tridimensional. Aquí. Ahí está mi origen. Ahí de mi puerta. Ahí está el origen. Entonces, trazo el vector queda aquí en el espacio. ¿Cómo determino esta longitud? Pues también aplico trigonometría. Para poder calcular esta longitud, pues es claro que también puedo aplicar teorema de Pitágoras, ¿no? Aquí está en el espacio. Entonces, para calcular esta longitud de este vector rojo, pues aplico trigonometría básica, mira. Esta es la hipotenusa de un triángulo que va a formarse aquí. Y viene este. Entonces, trazo esta línea que representa un cateto del triángulo rectángulo que se formó aquí en el espacio. Aquí está formado un triángulo rectángulo. Entonces, está este cateto, que está aquí atravesado, cateto adyacente. Y aquí hay un cateto opuesto, y aquí me quedó este vector rojo que está aquí. Entonces, para poder calcular esta hipotenusa, pues, ¿qué tengo que hacer? Es este al cuadrado más este al cuadrado. Pero para poder determinar esta distancia, mira, primero calculo de aquí para acá es A y de aquí para acá es B. Entonces, este sería A cuadrada más B cuadrada raíz cuadrada. Y ya tengo aquí formado este triángulo rectángulo en el espacio. Y entonces ahora, ¿cómo le hago para calcular esta longitud R? Pues R sería, por Pitágoras, raíz cuadrada de la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada raíz al cuadrado más C cuadrada. Pero esta raíz con este 2 se cancelarían, y entonces, mira, también la magnitud es simplemente A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. Y a esto le voy a llamar magnitud. Y lo voy a representar así. O así. Solita la letra. Sin flechita arriba, sin rayas verticales. Yo le pongo 2 rayitas para distinguirlo del valor absoluto. Algunos autores le ponen así para hablar de la magnitud del vector, así. Pero a mí no me gusta porque esto, pues, se presta a interpretar esto como un valor absoluto. Por supuesto que es claro que no, porque si le estás poniendo flecha aquí, pues entonces estás diciendo que este es un vector, no un escalar. Y cuando le pones unas solas, 2 barritas así, pues es claro que estás hablando de la magnitud. Pero para distinguirlo, a mí me gusta más ponerle así. Y si te cuesta mucho trabajo poner las 2 rayitas y la flechita, entonces nada más pon la letra solita. Profe, pero bueno, en números complejos, cuando se maneja el valor absoluto de un número complejo, se hace exactamente de esa manera, porque es la distancia desde ese número hasta el cero. Entonces, ¿no sería como lo mismo el valor absoluto? Porque es la Bueno, pero distancia. no estoy hablando de números complejos. Pero en el caso de vectores, porque ayer, bueno, mi pregunta surge porque ayer platicamos un poco de eso, bueno, usted habló acerca de eso. Uh-huh. Y
como surge más o menos del mismo tema, quería yo saber si aplica más o menos la definición, porque es la distancia directa precisamente hacia el origen, hacia el Por supuesto que sí. 0,0,0. Por Entonces, supuesto que sí. Es pero exactamente la misma interpretación, pero aquí es simplemente una forma de denotar una notación. Y por eso estoy señalando que algunos autores utilizan simplemente la barra como se le puede hacer en el estudio de los números complejos. Yo en particular utilizo esta notación. Para denotar la magnitud de un vector, voy a utilizar dos rayitas verticales, en medio el vector, y lo cierro con estas otras dos rayitas verticales para hablar de la magnitud. O bien también lo puedo escribir así simplemente. Magnitud del vector R. ¿Está claro? sí, profe. Gracias. Si en el examen pones esto, porque eso es típico, pones esto, así, y me pones que esto es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, ¿qué crees que te voy a poner? ¿Está claro? Porque ¿qué estoy diciendo aquí? ¿Qué cosa es raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada? 1 Vamos escalar. vamos a pensar que a vale 2 y que a vale 3. Estamos señalando aquí al principio con toda énfasis que un vector siempre queda caracterizado por su magnitud y su dirección. Si tú me pones que r vector es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, entonces me estás diciendo que el vector r es igual a raíz cuadrada de 4 más 9, porque es 3 al cuadrado es 9, y entonces esto es raíz de 13. Entonces quiere decir que el vector r, me estás diciendo así, es igual a raíz cuadrada de 13. Esto, raíz cuadrada de 13 es un numerito real, no un vector. ¿Está claro? Sí. ¿Jóvenes? Sí, profesor. Entonces, para que sea claro y para que cuando presentes luego tu examen a título de suficiencia y me pidas revisión, porque así le hacen, piden revisión y hacen cosas como estas. Pues va para atrás hasta que aprendas, porque tú vas a ser ingeniero del poli. Y en el poli está cabrón que no, que permitamos que la gente salga mal preparada. Por eso es el politécnico. Entonces, ¿qué es lo que debo de indicar si estoy hablando de la magnitud? Si no le pones esto, te pongo 0. Entonces, si ya quiero hablar estrictamente de la magnitud y de la dirección del vector como tal, en todo caso, tendría yo que escribir R vector, magnitud, raíz cuadrada de 13, y su dirección teta, ¿cuánto? Ahorita vamos a ver cómo se calcula la dirección de un vector, pero en el espacio tridimensional. En el plano cartesiano, teta es tangente inversa de 3 entre 2, ¿no? Entonces, para dar completamente la especificación de este vector, debo dar su magnitud y su dirección. Pero si solamente me estás dando esta cantidad así, y me estás poniendo esto de esta manera, pues me estás diciendo que un vector es igual a un numerito. Me estás diciendo que un vector es igual a un numerito.
Eso no es verdad, porque los vectores no son numeritos en este contexto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, por supuesto que yo no estoy diciendo que aquí va a haber estudiantes que van a presentar su examen a título de suficiencia, ¿eh? Espero que no, porque pues, yo sé que vas a estudiar, ¿no? Vas a estudiar rudo, duro. Entonces, pues ninguno se va a ir a título de suficiencia. Ya en el examen, pues me lo vas a demostrar. Entonces, continuamos. Quiere decir, vaya, que la magnitud entonces del vector R en el espacio tridimensional está dado por R, magnitud. Si quiero lo puedo poner así, raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. Mira. Este concepto de la magnitud de un vector en el espacio Rn dimensional, afortunadamente, también se generaliza, y para un vector R que pertenece a este espacio, pues obviamente ahí ese vector tiene componentes a 1, a 2, a 3, hasta a n componentes. Por lo tanto, la magnitud de un vector en el espacio Rn dimensional es raíz cuadrada de a1 cuadrado más a2 cuadrado hasta an cuadrado. Ajá. Así sería la magnitud de un vector en el espacio Rn dimensional. Ok, entonces ya tenemos magnitud de un vector en el espacio tridimensional. Fíjate que no importa que el vector esté en el primer octante, en el segundo octante, tercer octante, no importa en qué octante esté el vector, siempre su magnitud está determinada por esta formulita, que se deduce simplemente del teorema de Pitágoras. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora viene la otra parte importante del vector en el espacio, su dirección. Su dirección. Para dar la dirección de un vector en el espacio tridimensional, necesitamos hablar de los ángulos directores que forman el vector con el eje o con los ejes positivos X, Y, Z, jóvenes. Para dar la dirección de un vector en el espacio tridimensional, para dar la dirección de un vector en el espacio tridimensional, debemos determinar los ángulos directores del vector. Estos ángulos directores son los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes positivos X, Y, Z de nuestro sistema coordenado. Ahí se acalora uno. ¿Sí? Mira. Aquí está mi sistema de coordenadas. Z, X y Y. Y vamos a considerar entonces un punto en el espacio al cual le hago corresponder este vector R. Termina en este punto P de coordenadas A, B, C. Para poder dar la dirección de un vector en el espacio tridimensional,
Ahora tenemos que ver cuánto vale este ángulo, mira. Voy a llamarle ángulo alfa. Es el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X. ¿Cuánto vale este ángulo beta? El ángulo que forma el vector R con el eje positivo de las Y. ¿Y cuánto vale este ángulo llamado gamma? Que es el ángulo que forma el vector R con el eje positivo de la Z. Alfa, beta y gamma se conocen como ángulos directores. Alfa, beta y gamma se conocen como ángulos directores. Ángulos directores. Y se puede demostrar de una manera también trigonométrica que para determinar esos ángulos directores se puede determinar de una forma, de una manera trigonométrica, pero es mucho más fácil demostrar por qué es correcta la fórmula que voy a escribir en este momento cuando estemos estudiando el producto punto o el producto escalar entre vectores. Ahorita por el momento, créeme como acto de fe que esos ángulos lo voy a demostrar. ¿Por qué razón es así? Aquí yo todo lo que digo lo tengo que demostrar. El coseno del ángulo alfa, alfa, beta y gamma se conocen como ángulos directores y pueden determinarse por los llamados cosenos directores. Llamados cosenos directores. Cosenos directores. Entonces, los cosenos directores son los que nos permiten calcular, la dirección del vector. O sea, de una manera más específica. Y mira, el coseno, si yo tengo aquí el vector R. Es el vector de componentes ABC. Entonces, el coseno del ángulo alfa, coseno director para el ángulo alfa, es igual a la componente en X del vector R, A, dividido entre la magnitud del vector. El coseno del ángulo beta, es igual a la componente en Y del vector R, que en este caso es B, dividido entre la magnitud del vector. Recordar que también puedo llamarle a la magnitud del vector norma del vector. A esta cantidad se le llama norma, módulo o magnitud. Lo más frecuente es la magnitud del vector, norma del vector, módulo del vector. Así le podemos llamar. Y el coseno del ángulo gamma, que es el ángulo que forma el vector R con el eje positivo de las zetas, es igual al cociente dado por la componente en Z del vector R, que en este caso es C, dividida entre la norma del vector. Ahí tienes. A esto se les llama cosenos directores. Esto es lo que se llama como cosenos
directores. Y vamos a probar estas formulitas cuando establezcamos el estudio del producto punto entre vectores, ¿sí? Más adelante vamos a estudiar el producto punto entre dos vectores. R punto B o A punto B. Producto punto entre vectores, que es uno de los temas importantísimos en este curso. Entonces, en principio, mira, así se puede determinar la dirección de un vector. O sea, vuelvo a repetir. Para el caso de un vector en el plano cartesiano, o sea, en R2, pues la dirección queda dada por la tangente inversa, ¿no? Pero en el caso de un vector en el espacio tridimensional, podemos dar la dirección de un vector utilizando los cosenos directores. ¿Y a qué le llamamos ángulos directores? A los ángulos que forman el vector R con cada uno de los ejes positivos X, Y y Z. Por ejemplo, vamos a poner rápido un ejemplito así. Voy a quitar esto. ¿Puedo quitar esto? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, maestro. No sé, por ejemplo, nada más por presentarle un ejemplito, ¿no? Por ejemplo, sea el vector de componentes 1, 2, 3. Ahí tienes. El vector U de componentes 1, 2, 3. Ese vector, pues es un vector que queda dibujado en el espacio tridimensional. Mira, 1 para el eje de las X, 2 para el eje de las Y. Entonces trazo. ¿Se entiende eso, jóvenes? Porque de veras me ha tocado ver que los chicos no pueden dibujar un punto en el espacio cuando, o sea, cuando tiene 3 componentes. Tengo que dibujar primero a lo largo del eje de las X una unidad, a lo largo del eje de las Y 2 unidades, y entonces trazo una paralela al eje de las Y a partir de 1. Luego trazo una paralela a partir de 2 al eje de las X. Y voy a localizar primero este puntito que tendrá de coordenadas 1 para X, 2 para Y y 0 para Z. O sea, este punto está en el suelo. Por eso Z vale 0. Y voy a repetir, por esa razón también decimos que es el plano Z igual a 0. Y ahora, a partir de aquí, como estoy paralelo al eje de las Z, mira, pues mido 3 unidades a lo largo del eje de las Z. Y este es un punto P de coordenadas 1, 2, 3. Ah, perfecto. A ese punto P de coordenadas 1, 2, 3 le corresponde este vector. Vector U. Ese es el vector U de componentes 1, 2, 3. Ya me estoy ahí adelantando a eso, ¿sí? El vector U tiene componentes 1, 2, 3. Perfecto. Entonces, la magnitud y la dirección de este vector son la magnitud y dirección se pueden dar como inciso A.
Bueno, magnitud. Magnitud del vector u, raíz cuadrada de 1 más 4 más 9. Entonces, simplemente la magnitud es 14, raíz. Y así lo puedo dejar. No es necesario que agarre mi calculadora y le ponga raíz cuadrada de 14, me va a dar tanto. No, así lo dejo. Enterita la cantidad. Raíz cuadrada de 14 es la magnitud del vector u. ¿Qué significa eso? Que si yo agarro una regla o un metro y mido qué longitud tiene esta flecha roja, mide raíz cuadrada de 14 unidades lineales. Pueden ser centímetros, metros, kilómetros, lo que me represente la cantidad física que me esté representando ese vector. Pero esa es su magnitud. ¿Qué tal si este vector me representa una fuerza? Entonces vamos a ver que las cantidades se clasifican en cantidades escalares y cantidades vectoriales. La fuerza es una cantidad vectorial porque tiene magnitud y dirección. ¿Qué tal si esto me representara una fuerza? ¿Qué significaría calcular la magnitud de ese vector u que me representa una fuerza? Pues me estaría indicando que la magnitud de esa fuerza es de raíz cuadrada de 14 newtons, porque la fuerza se mide en newtons. O tal vez en... ¿Qué otra unidad se puede medir la fuerza? Kilogramos, pound en el sistema inglés. La fuerza en el sistema internacional es en newtons. Entonces, esto me representaría raíz de 14 newtons. Si estoy hablando de alguna cantidad física. Si estoy hablando de un campo eléctrico, bueno, pues si esto en lugar de ser una fuerza es un campo eléctrico, pues la magnitud de ese campo eléctrico, ¿cómo se mide? ¿Cómo se calcula un campo eléctrico? Fuerza por unidad de carga. Entonces, estos serían raíz de 14 newtons por coulomb. Raíz de 14 newtons por coulomb. Eso significaría la magnitud de ese campo eléctrico, por decir algo. Aquí estamos haciéndolo de manera general. Ok, ¿qué dirección tiene? La magnitud y dirección se pueden dar como magnitud aquí, dirección. Más adelante veremos también otra forma de especificar la dirección, pero aquí en principio entonces, ¿cómo calculo la dirección? Con los cosenos directores. Digo, coseno de alfa igual a 1 entre la magnitud del vector, que es raíz de 14. Coseno de beta, 2 entre raíz de 14. Y coseno de gamma, 3 entre raíz de 14. Y así determino los cosenos directores que corresponden a los ángulos formados por el vector u con los ejes positivos. Alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. Entonces, pues aquí lo tienes, mira. Coseno de alfa igual a 1 en raíz de 14, coseno de beta 2 en raíz de 14 y coseno de gamma 3 entre raíz de 14. Entonces, como yo quiero el ángulo alfa, pues alfa es igual al coseno inverso de 1 entre raíz de 14. Y ahí está el ángulo alfa. Y doy exactamente qué ángulo está formando U con el eje positivo de las X. ¿Qué ángulo estará formando con el eje positivo de las Y? Pues con el beta. Coseno inverso de 2 entre raíz de 14. Aquí, por supuesto, sí necesito emplear una calculadora para determinar esta cantidad, ¿verdad? ¿Me pueden decir cuánto da? Coseno inverso de 1 entre raíz de 14. Y gamma igual a coseno inverso de 3 entre raíz de 14.
Bueno, en el primero me salió 74.49. Ajá. En el segundo me salió 57.68. Ok. En el tercero, 36.69. Ahí está. Quiere decir que el vector R que está saliendo de aquí del origen y que está dibujado en este punto, tiene o forma un ángulo con el eje de las X de 74.49 grados, con el eje de las Y de 57.68 y con el eje de las Z 36.69. Si yo doy la especificación de esos tres ángulos, doy de manera exacta la posición del vector y además la longitud que tiene, raíz de 14. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Vale? Sí, profesor. Ok. Bueno, ahora miren ustedes. Ya que estamos nosotros eh, especificando puntos en el espacio tridimensional, o en el plano cartesiano, por ahí en alguna ocasión me preguntaron, bueno, ¿cómo es que esto estaba relacionado con los vectores IJK? IJK que se estudian en física. Es lo mismo, jóvenes, es exactamente lo mismo, porque resulta que cualquier vector del espacio tridimensional o del espacio bidimensional, cualquiera, o del espacio Rn dimensional, puede expresarse como una combinación lineal de los siguientes vectorcitos. Voy a borrar aquí. Y lo primero que voy a especificar o tratar de definir es, ¿a qué le llamamos combinación lineal? ¿Qué cosa es una combinación lineal de vectores? Combinación lineal de vectores. Entonces, por favor, por ahí ponle combinación lineal de vectores. Combinación lineal de un conjunto, combinación lineal de un conjunto de vectores. Es meramente una definición, jóvenes. Es una definición. Llamamos combinación lineal de un conjunto de vectores a la siguiente forma de escribir. A ver, voy a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos la función y igual con x cuadrada. Esta es una función y1. Y2 igual a x menos 1. Y3 igual al seno de x. Tres funciones. Y1 igual con x cuadrada, Y2 igual a x menos 1, Y3 igual a seno de x. Si me piden que escriba la combinación lineal de Y1, Y2 y Y3, la combinación lineal, mira, la combinación lineal de Y1, Y2 y Y3, la combinación lineal de Y1, Y2 y Y3 es la siguiente función. Y igual a C1 por Y1 más C2 por Y2 más C3 por Y3. C1 por Y1 más C2 por Y2 más C3 por Y3. Donde C1, C2 y C3 son constantes arbitrarias. Donde C1, C2
y C3 son constantes arbitrarias. Entonces, la combinación lineal de estas funciones estará dada como C1 por Y1, que es X cuadrada, más C2 por Y2, que es X menos 1, más C3 por el seno de X. Ahí está la combinación lineal de estas tres funciones. C1, C2 y C3 son constantes arbitrarias. Así se escribe una combinación lineal. ¿Qué pasaría si en lugar de tener Y1 igual con X cuadrada, Y2, Y3, tuvieras ahora estos vectores? De hecho, esta función X cuadrada, X menos 1 y seno de X son vectores. Son funciones definidas, por ejemplo, en el 0, 1. Entonces, se puede demostrar que ese conjunto de funciones conforman un espacio vectorial y, por lo tanto, aquí acabo de escribir una combinación lineal de vectores. Pero los vectores son funciones. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ahora en lugar de tener una función, tengo esta matriz? A, la matriz, menos 1, 0, 4, 5. B, la matriz 2, 0, 3, 1. Escriba la combinación lineal de las matrices A y B. Escriba la combinación lineal. La combinación lineal de las matrices A y B se escribe como una matriz C igual a alfa por A, o si tú quieres llamarle C1, como aquí le hice, C1 por A más C2 por B. Esa es la combinación lineal. Es decir, se escribe como C igual a C1 por A más C2 por B. Es decir, ¿verdad? La combinación lineal es C igual a una constante C1 por la matriz menos 1, 0, 4, 5, más una constante C2 por la matriz 2, 0, 3, 1. Ahí está la combinación lineal. La combinación lineal de las matrices A y B se escribe como C igual a C1A más C2B. Es decir, C igual a C1 por A más C2 por B, donde A y B son estas matrices. Ahí está la combinación lineal. C1 y C2 son dos constantes arbitrarias. Así se escribe siempre una combinación lineal, una sumatoria. Donde cada elemento de esa sumatoria está multiplicada por un escalar. C1 y C2, o C1, C2, C3. ¿Qué pasaría si ahora los vectores son estos? Los vectores son estos. U igual al vector 1, 2, 3. El vector B, el vector 4, 1 medio, 5. El vector omega, el vector de componentes menos 1, 2, 0. Escriba la combinación lineal de ellos. Escriba la combinación lineal de ellos. ¿Qué vas a escribir?
¿Jóvenes? Si U es este vector, B es este vector y omega este vector, la combinación lineal de U, B y omega se escribe ¿cómo? ¿Me pueden decir? Es C por el vector C1, ¿no? 1,2,3 C1 por U más C2 por más C2 B por B más C3 por W. más C3 por W. Pero como la suma de estos tres me va a dar un vector también, ¿sí están de acuerdo? Porque cuando yo multiplique C1 por este vector, ¿cómo se multiplica escalar por vector en este conjunto? El escalar por cada una de las componentes. Luego cuando lo sume, voy a sumar cada una de las componentes. Entonces el resultado de esta combinación lineal es un nuevo vector que voy a llamar R. R es la combinación lineal de esos vectores. Lo escribiría así. Es decir, R es igual al vector C1 por 1,2,3 más C2 por el vector B 4,5 más el vector C3 multiplicado por menos 1, 2, C. Ahí tienes la combinación lineal de estos tres vectores. Esa es una combinación lineal. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, miren ustedes. ¿Por qué esta definición? ¿Qué pasa? Híjole, ya no va a dar tiempo. Voy a tener que ver la próxima clase, pero mira. ¿Qué pasa si ahora consideramos estos tres vectorcitos muy importantes? El que termina en este punto. El que termina en este punto. Y el que termina en este punto. Este punto, que termina en 1, 0, 0, tiene asociado este vector. Le voy a llamar I. Le voy a poner gorrita así. El vector 0, 1, 0, o el punto 0, 1, 0, tiene asignado este vector. Le voy a llamar J. Y a este otro vector que voy a llamar K. Y con un gorrito. Con un gorrito. No con este puntito. El día de ayer explicaba que el puntito o la I nos denotan números complejos. Pero cuando ya le ponemos este gorrito, fue lo que nos dijo Maxwell, entonces conviertes a este puntito, que es el 1, 0, 0, en el vector I. El 0, 1, 0 en el